Buenas tardes, mi nombre es David Salazar, este es Derecho Penal. En esta oportunidad les hablaremos sobre la ley penal y sus fases de aplicación. Vamos a dar una pequeña definición sobre la ley penal antes de entrar en sus fases de aplicación. La ley penal es la manifestación de la voluntad colectiva, ya que es la colectividad la que exige una ley penal, para que ésta pueda sentir la seguridad de quien comete el delito será sancionado. Esta ley penal cuenta con tres características, los cuales son exclusiva, obligatoria e ineludible. La exclusiva es que el carácter de ley penal tiene relación con el hecho de que solo ella puede crear delitos, faltas y establecer penas con base al contenido del artículo 1 del Código Penal. Cabe destacar que ningún presidente, alcalde o gobernador puede decretar sanciones penales. Ningún reglamento o ordenanza puede sancionar penalmente a un ciudadano. Es obligatoria porque tanto nacionales como extranjeros están sometidos a la vigencia de la ley penal y debe por tanto ser acatada por todos. Ineludible por ser obligatoria, no permite que la ley pueda ser eludida, pues su vigencia se extiende para todo ciudadano, desde el momento de su publicación hasta sea derogada por la promulgación de otra ley. Ahora, la aplicación de la ley penal. La aplicación de la ley penal son cambios sucesivos que presenta la ley penal en su aplicación. Estas aplicaciones pueden ser de tres tipos. La primera es la validez temporal. La validez temporal nos habla sobre que toda ley entra en vigencia y por tanto adquiere validez en el tiempo, desde el momento en el cual es promulgada y publicada constitucionalmente. Además mantiene su vigencia a través del tiempo hasta ser derogada por otra ley. En segundo punto tenemos la validez espacial. Esta validez sirve para determinar cómo se aplica la ley penal en un determinado estado. Es decir, que un espacio físico se aplica y hasta donde extiende su señorío la misma. En Venezuela está prevista la aplicación de este principio en los siguientes artículos. Artículo 3 del Código Penal. Todo el que cometa un delito o una falta en el territorio de la República será penado con arreglo a la ley venezolana. El artículo 6 nos habla sobre del Código Penal, nos dice que la extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo, pero deberá ser enjuiciado en Venezuela. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para la extradición en Venezuela? La extradición en Venezuela es necesario que la solicitud llene todos los requerimientos exigidos por las prácticas internacionales y las doctrinas que fundamentan la materia. Por tanto, es necesario establecer las normas o principios que se aplican dentro del ordenamiento jurídico venezolano. En el artículo 382 del Código Penal, la extradición se rige por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados y convenios, acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República en las normas de este título. Ahora, en la extradición activa, tenemos que cuando el Ministerio Público tuviera noticias de que un imputado o imputada a la cual ha sido acordada medida cautelar de privación de libertad, se halla en un país extranjero, solicitará al juez o jueza de control inicie el procedimiento para la extradición activa. Luego tenemos la extradición pasiva, que está en el artículo 386, y dice, si un gobierno extranjero solicita la extradición de alguna persona que se encuentre en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el Poder Ejecutivo remitirá la solicitud al Tribunal de Justicia con la documentación recibida. Requisitos para esta extradición. En toda solicitud de esa naturaleza debe constar la copia certificada del auto de detención o decisión equivalente por el caso de procesado o copia de la sentencia condenatoria definitivamente firme dictada por la autoridad judicial competente al estado requiriente
y se trata de condenados, además de la copia de las disposiciones legales que tipifiquen el hecho delictivo y establezcan la sanción aplicable. Un resumen de los hechos y los datos filiatorios que permiten la identificación personal del solicitado y su nacionalidad. Todos estos documentos deben ser traducidos al idioma del país requerido. Ahora, una vez examinados los requisitos de forma de fondo y practicada la atención preventiva del solicitado, quedará a potestad del Estado requerido conceder o negar la extradición, decisión que deberá ser motivada por el órgano competente. En el caso venezolano es el Tribunal Supremo de Justicia. En el caso de que la mencionada solicitud se presente sin la documentación necesaria, pero con el ofrecimiento de producirla posteriormente y con la petición de que mientras se produce se aprenda al imputado, el Tribunal de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar según la gravedad y la urgencia del caso la medida cautelar contra el imputado, señalando un término perentorio para la presentación de los referidos documentos, el cual no podrá ser mayor de 60 días continuos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 387 del COP. En el artículo 388 del COP contempla que, vencido el lapso de 60 días, si no se produjo la documentación ofrecida al Tribunal Supremo de Justicia, ordenará la libertad del aprehendido, sin perjuicio volver a acordar nuevamente la prevención de libertad, sin posteriormente se recibe dicha documentación. Ahora, en el 389 del COP, establece que la facultad de los gobiernos extranjeros de designar un abogado para la defensa de sus intereses en el procedimiento especial de extradición. Finalmente, según el artículo 390, el Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los 30 días siguientes a la notificación del solicitado, convocará una audiencia oral a la cual concurrirá al representante del Ministerio Público, el imputado, su defensor y el representante nombrado para el gobierno, requeriente para defender sus intereses, quienes expondrán sus alegatos. Excluida la audiencia, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá en un plazo no mayor de 15 días. Ahora bien, ya hemos estudiado dos de los puntos de la aplicación de las fases de la ley penal. Ahora nos toca exponer sobre la validez personal. En la validez personal es un principio de igualdad ante la ley que se encuentra estipulado en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El mencionado artículo consagra que para la ley venezolana no existen discriminaciones a causa de las condiciones de cada persona, ya que sean raciales, sociales o religiosas o económicas. Al contrario, establece que la misma ley debe garantizar que la igualdad ante ella sea efectiva, sobre todo para aquellos grupos de personas que pueden ser vulnerables a ser discriminados ante la ley. El artículo también postula que a todas las personas les dará el trato oficial de ciudadano, es decir, del zapatero hasta el juez, todos somos tratados oficialmente como ciudadanos. Pero tenemos unas excepciones, donde los ciudadanos quedan exentos de la ley penal. Estos ciudadanos son los parlamentarios, los jefes de Estado y el presidente de la República y otros altos funcionarios. Los parlamentarios. En el artículo 200 de la Constitución Nacional establece que los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato. El jefe de Estado extranjero, cuando esté en nuestro país, el artículo 297 del Código de Bustamante preceptúa, están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante los jefes de los otros estados que se encuentran en su territorio. Esto está fundado en el derecho internacional. Y el presidente de la República y otros altos funcionarios aparecen en el artículo 232 de la Constitución Nacional, donde dice que el presidente es responsable de sus actos, no goza de excepción, pero en su enjuiciamiento hay un procedimiento especial de acuerdo al artículo 266 de la CRBV o la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su ordenamiento número 2,
presidente de ordenamiento número 3, vicepresidente ejecutivo de los integrantes de la Asamblea Nacional o el propio Tribunal Supremo de Justicia, ministro, procurador o procuradora, controlador, defensora del pueblo, fiscal o fiscal general. Disculpe, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.